Dice San Judas, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas está está antes de Apocalipsis, por si no han llegado. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas bajo el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los profetas de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus maldades, sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Podemos ir pasando la otra. Aquí para empezar el estudio, tratando de llegar
a la idea central, vemos que se presentan algunas controversias en... Espérate, es que no me acomodé. En el estudio tenemos varias controversias históricamente, a nivel de apostolado, a nivel de las referencias que hace Judas con respecto a libros apócrifos, el libro de Enoc y Asunción de Moisés. Y otra controversia es la similitud con la segunda de Pedro y alguna controversia con respecto a la autoría. Sin dedicarnos demasiado en esto, podemos ver que con respecto al apostolado, Judas no fue un apóstol. Estuvo muy relacionado con los diferentes personas involucradas en medio de la iglesia. Esta carta fue escrita entre el año 70, 80 después de Cristo. Habían pasado ya muchos años, ya habían los rollos del Antiguo Testamento, habían muchos libros del Nuevo. Pablo mismo había escrito bastante. Judas estuvo en medio de Jesús, en medio de los hermanos de Jesús. Él era un hermano de Jesús. Y entonces el asunto es que él no fue apóstol. En algunas Biblias, en algunos escritos, se hace referencia o se cree o se deja la duda de que pudo haber sido apóstol, pero hasta donde se entiende no fue apóstol. Con respecto a las dos referencias de libros apócrifos, el libro de Enoc y la Asunción de Moisés, en algún momento se presenta la controversia, considerando que dadas estas citas, si el libro de Judas es inspirado, si Judas es inspirado por el Espíritu Santo, algunos autores historiadores creen que cuál era la necesidad de él hacer referencia a diferentes libros que no estaban inspirados. Entendamos que en los tiempos en que al principio o después de Jesús, habían diferentes libros que circulaban en los pueblos, en las ciudades. No todos fueron inspirados, muchos eran históricos, muchos eran cuentos, muchos eran tradiciones que se daban en medio de las comunidades, en medio de los pueblos. Había aceptación incluso general, pero no eran inspirados. Es como estos fueron en los libros de Enoc, que Judas hace referencia, y el libro de la Asunción de Moisés, que también hace referencia. De ahí la controversia entonces de que si Judas era inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuál era la necesidad de traer libros que no habían sido inspirados? Entonces, se dice que, por ejemplo, esta es la epístola menos leída del Nuevo Testamento, escrita hace más de 1900 años, pero por este tipo de controversias de que si era apóstol o no era apóstol, que por qué citó los libros apócrifos, después de que prácticamente ver segunda de Pedro y ver Judas es muy parecido. Yo me dejo llevar por el hecho de que para el Espíritu Santo, para Dios era tan importante, ¿verdad?, retomar esta palabra, que una vez o después de que Pedro la escribió, o después de que se escribió la epístola de Pedro, Dios vio la necesidad nuevamente a través de Judas de traer esa misma palabra, por cuanto ya se estaba cumpliendo lo que escribió Pedro. Judas lo analizó bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios, y entonces lo trae nuevamente al pueblo, por cuanto, como vamos a ver más adelante, ya se estaba levantando una serie de doctrinas, una serie de enseñanzas apóstatas que no tenían que ver nada con Jesús, con la verdad, palabras que vamos a ver más adelante. La verdad, las doctrinas
que Jesús nos dio a través de su palabra se estaban dejando de lado. Entonces de ahí la necesidad de Dios de traerlo a través de Judas y entonces repetirlo. Por lo menos yo creo en eso. Lo leí en medio ahí de alguna lectura. La autoría como tal, bueno, ya hemos hablado, ¿verdad?, de Judas. En cuanto a la presentación, ahí podemos ver, ahí podemos pasar a la otra. Judas él no se presenta, como hemos visto en algunas epístolas de Pablo, él no se presenta apóstol de Dios. Él casi incluso no se presenta él es hermano, Judas es hermano de Jesús. Incluso no se presenta casi de primera entrada como siervo, sino que se presenta como hermano de Jacob. Jacob es hermano de Jesús. Y Judas entonces se presenta como hermano de Jacob, que Jacob era hermano de Jesús. Yo siento de que él quiere borrar como la relación, ¿verdad? Es cuando yo me llamo, o digamos mi hijo Adrián, ¿verdad? Que podría tener la sombra del padre ahí, ¿verdad? Es el hijo de Adrián Muñoz. Él se llama Adrián Muñoz Marín. Yo siento que tal vez en algún momento Judas dice, yo quiero borrar el hermano de Jesús o el familiar de Jesús. Y entonces se presenta aquí como un siervo de Jesús, como uno más que fue testigo en medio de la obra que Jesús realizó en este mundo. De ahí entonces, siervo de Jesús, hermano de Jacob, como vemos aquí al inicio, ¿verdad? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jerusalén. Ahí entonces ya Judas nos va de entrada, ¿verdad? Abriendo en medio de, él se presenta como hermano de Jacob, como siervo de Jesús, y le escribe estas cartas a iglesias de Asia Menor. Asia Menor, ¿verdad? Esa gran bahía enorme, ¿verdad?, que hay de este territorio que la Unión Soviética hace 2 años estuvo reclamando ahí, donde a la izquierda tenemos a Corinto, a Atenas, Grecia, Galicia, todo ese lado, toda esa gran bahía. Ahí era donde estaba dirigido esta carta, esta epístola. Cuando hablamos de carta de epístola es porque no necesariamente iba escrita de Adrián para Elena, sino que perfectamente podrían utilizarla diferentes iglesias por cuanto el mensaje podría aplicarse. Ahora vamos a ver que perfectamente la palabra se aplica, se pudo haber aplicado o se aplicaba para hace 1900 y pico de años, ¿verdad? Y hoy por hoy sigue teniendo efecto, no ha perdido validez. Vemos que habla a los llamados, a los santificados. Podemos pasar la otra, mi hermano. Hablamos de llamados a todos aquellos que han respondido afirmativamente al llamado de Cristo, mientras haya oportunidad de salvación y llamamiento. Son los que oyendo al Señor decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Los santificados, el sentido de la santificación es apartados para Dios. Estos términos los conocemos. Como destino final para Dios. Si el hombre no ama a Dios, tampoco va a ser santificado, aunque Dios le seguirá amando igualmente. Guardados, conservados. Considera la preservación continua del creyente como un acto simple y completado. He sido reservado, he sido guardado, estoy conservado para Cristo. A partir de que tomamos decisión por Jesús. A partir de que recibimos las enseñanzas de los apóstoles, esto es muy importante.
a partir de que recibimos las enseñanzas de los apóstoles, a partir de que recibimos la ley, la palabra, la verdad de Cristo. Hablar de la Biblia es hablar de Jesús. Desde que abrimos la Biblia en Génesis y la cerramos en Apocalipsis, es Jesús lo que la palabra quiere mostrarnos. Dios nos quiere mostrar a su Hijo. Ya estaba cansado de los corderitos y de los toritos y de los sacrificios del pueblo y de los sacrificios de los pastores, y que entraban a la iglesia y al templo con la cabrita ahí, ¿verdad? Inmaculada. Dios se cansó de esos sacrificios. Entonces, por amor, por misericordia, mandó a su único Hijo a morir por nosotros. Esto es muy importante porque, sin querer adelantar mucho, para que ustedes vayan amarrando, los apóstatas, hoy por hoy, llamémoslos testigos de Jehová, llamémoslo los mormones, muchas sectas. Se habla de hoy por hoy de que hay 38,000 grupos denominacionales alrededor del mundo. Si me resiento con el pastor, entonces me voy con 10 y abro una iglesia en el garaje de la casa, y en la medida en que van llegando otros vecinos y familiares, compramos un local y hacemos una iglesia. Y entonces hay iglesias ecuménicas, carismáticas, no se predica la palabra, no hay santidad, no hay verdad, no hay llamamiento, no hay santificación, no nos conservamos para Cristo. Hablamos de todo menos de la palabra. Muchas iglesias alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Bueno, en Europa las iglesias son pequeñas, en Estados Unidos son muy grandes, algunas, en Guatemala, en México, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica. ¿Cuántas iglesias no hay y no se predica la palabra? Porque a aquel hermano no le gusta que se hable de santidad. Porque a aquel hermano no le gusta que se hable de llamamiento, de santificación, de que nos guardemos en Cristo, de que si yo no vivo a Jesús, muy fuerte, ¿verdad? ¿A quién voy a ir a mostrar en medio de una evangelización? Si no sale de mí Jesús, si no sale de mí el Espíritu Santo, que a veces nos cuesta a nosotros, a mí, me refiero a mí. Se dice que hay 3 personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, dice la palabra. Si no tengo a Dios en mí, ¿qué voy a ir a dar a los demás? Ahí es donde los apóstatas, hoy por hoy dije, ¿verdad? Pero estábamos hablando de que esto fue escrita hace 1900 años. Pero hoy por hoy no pierde la efectividad. Nos dice en el segundo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. La misericordia sabemos que es Dios obra con misericordia, no da, retiene lo que merecen nuestros hechos, en cambio su gracia sí nos da lo que nos merecemos. La paz es la consecuencia inmediata de un ajuste de cuentas. La paz nos permite acercarnos a Dios confiando en su justicia para ser santificados. Amor, dice, donde actuó la misericordia y se establece la paz, el amor surge naturalmente. Ahí podemos pasarlo. Dice en el capítulo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas no quería escribir sobre el contender ardientemente por la fe. Judas quería escribir esta palabra por la común salvación que tenemos en Cristo, o que ellos tenían allá en Cristo. Estamos en el año, se dice que no más del 85 después de Jesús. Dice una actitud que a menudo prevalece en el mundo religioso y muchas veces dentro de nosotros mismos es la indiferencia doctrinal.
He oído decir muchas veces que si enseñan en una denominación esto y aquello, ¿qué importa? La verdadera pregunta debería ser, ¿importa realmente cómo Dios quiere que nosotros consideremos la cuestión de la doctrina y práctica de la verdad? Para responder a esta pregunta y para establecer lo que nuestro pensamiento debe ser en relación con la doctrina, consideraremos el estudio de este versículo. Dice, es evidente que la inspiración de Judas tenía la intención de escribir un tratado a estos hermanos de la común salvación. No era de la fe. Porque es contender ardientemente por la fe. Se me viene toda la prédica de la hermana el domingo. O de los hermanos. Aquí entra todas las enseñanzas que vimos el domingo. Que me gustaría repetirla, porque me tocó mucho. Porque es lo que terminó estudiando Judas o escribiéndole a las iglesias de Asia. Y yo creo que nosotros podemos incluirnos también en esas iglesias. Es que hasta dónde estamos nosotros contendiendo ardientemente por la fe. Al principio hablamos la fe. Bueno, pero ¿la fe en qué? ¿La fe en qué siguen los mormones? ¿La fe en qué siguen los testigos de Jehová? ¿O en medio de los trabajos? ¿Cuáles son nuestros budget o las metas o los objetivos? Luchamos en medio de los trabajos, en la familia, los objetivos, las empresas, las iglesias, las denominaciones. Estas iglesias ahora ecuménicas, carismáticas, y ya hay en Costa Rica. Un día estos me estaban contando de que hay una iglesia donde se da la hostia y se da la Santa Cena. Y yo creo que hay otros grupos que están diciendo, ya, y nosotros, en medio de esa iglesia, ecuménico, carismático, aquí en Costa Rica, ¿qué clase de palabra se puede estar predicando en estas iglesias? Es el amor, la misericordia, la relación, el compañerismo. Pero no podríamos hablar de llamamiento, no podríamos hablar de guardarnos en el Espíritu, no podríamos hablar de santidad, no podríamos hablar de Jesús. No podríamos hablar de Jesús, de la obra de Jesús. Amén, por la ayuda idónea. Entonces dice, la común salvación señalada es la salvación que es común a todos y que está disponible para todos, tanto judíos y gentiles, hombres y mujeres. Sin embargo, la corrupción doctrinal puede hacer que uno pierda la salvación. La salvación se pierde. La salvación la da Dios, la da Jesús. Está el Consolador, que nos recuerda toda la obra de Jesús y nos recuerda toda la palabra. Y nos trae a guía y a dirección, salvación, liberación, poder, autoridad, dominio propio. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no tenemos el Espíritu Santo que nos guíe. Entonces, si no está la obra de Jesús, si no está Jesús, si no están las doctrinas que dejó, si no está la palabra que Jesús dejó, que Dios nos proveyó, si no están las doctrinas que Dios nos dejó aquí en medio de la vida de los apóstoles, como testigos, en medio de la obra de Jesús, ¿qué podríamos recibir entonces cuando en este tipo de líneas de pensamiento, de tipos de religiones o grupos eclesiásticos que se hacen llamar muchas veces iglesias, donde no se predique esta palabra de Dios? Dice el Judas, ¿verdad? Dice que hay corrupción doctrinal que puede hacer que uno pierda la salvación. Por tanto, la necesidad de contender por la fe es una prioridad.
Nos hablaban los hermanos el domingo, ¿verdad? Que esto está muy relacionado con los ejercicios deportivos que se hacían por Roma y por todo ese lado, ¿verdad? El entrenamiento que tiene un atleta. Se levanta a la 1, 2 de la mañana, trabaja de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Dicen que son las horas tremendamente, ¿verdad?, provechosas. Se sacrifica, estudia, se prepara para una carrera, se prepara un año, año y medio. Una maratón allá en Boston, en Nueva York o aquí en San José, 20 kilómetros. Ahí hay los hermanos, ¿verdad?, que saben de esto. ¿Cuánto tiene que prepararse un atleta para correr un maratón de 20 kilómetros? Eso es contender ardientemente. Pero bueno, si lo llevamos esto a la iglesia, estamos contendiendo ardientemente por la fe en Cristo. En medio del evangelismo, en medio de las misiones, ¿hasta dónde nos estamos preparando? A nivel de estudio, a nivel de servicio, a nivel de hay que capacitarse. Tenemos que capacitarnos para poder entender la obra de Jesús. Se dice que la fe viene por el oír. El oír. El oír. Pero el oír la palabra. Porque ahí yo podría oír muchas cosas. Pero es oír la palabra de Dios. Volvemos a la doctrina. Volvemos a la enseñanza de los apóstoles. Volvemos a la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo. La escribieron hombres, pero inspirados. Hombres, no máquinas. Con sentimientos, con emociones que el Espíritu Santo moldeó según lo que Dios quería. Se escribió la palabra. Este contender ardientemente es largo. Y como dice el pastor, el tiempo nos alcanzó. Yo creo que, considerando que Huguito va a enseñar de lo mismo, no sé exactamente por dónde, pero yo creo que con esto podemos quedarnos en pensar cómo estoy yo contendiendo, peleando, luchando en medio de mi esposa o con mi esposa, por mi hijo Adrián, por mi hija Mónica, por mi otra hija Estivaliz, por los estudios, por los trabajos, por las empresas que tenemos, por nuestra vida en Cristo Jesús, por el ministerio, si Dios nos tiene uno, por el caminar en Cristo Jesús. Esa es mi pelea primaria. Amén. Ahí yo estoy. Yo no hago nada aquí si pierdo mi familia. Por eso tengo que estar más del otro lado. Y si Dios quiere, entonces ahí que Él tome control. Pero tengo que contender ardientemente por ese pueblo que Dios me ha dado. En fe en la palabra, fe en las doctrinas de los apóstoles, fe en lo que Dios nos dio a través de Jesucristo, la cruz del Calvario. Tengo que vivirla. Oremos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh bendito Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que tú nos llevas a Jesús. Tú nos recuerdas la palabra. Nos das la guía, la dirección, el dominio. Te damos gracias, oh Señor Jesús, que podamos contender ardientemente por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la verdad, oh Dios, por la fe en la verdad que es Jesús en nosotros, la esperanza de gloria, oh Dios. Fluye con poder, oh Dios, y autoridad a cada uno de nuestros sentimientos, emociones. Fluye con poder y autoridad en esta noche a mis sentimientos, a mis emociones, oh Dios,
a mi espíritu, a mi cuerpo. Oh Dios, dígale al Señor Jesús, trae revelación en esta noche de lo que es contender ardientemente por la fe en Jesús, por la fe en las doctrinas espirituales que tú nos has dejado en la palabra a través de los apóstoles. Que no vengan, oh Dios, que no vengan, oh bendito Padre, oh Dios, personas, iglesias, grupos, oh Dios, y me digan lo contrario, oh Dios. Que me hablen, oh Dios, de otros amores, de peligro, de egoísmos, circunstancias o situaciones, oh Dios, inestables, vacías, estériles, inertes, oh Dios. Circunstancias, oh Dios, o enseñanzas amenazantes o indignas de ti, oh Dios. Elimina toda confusión y todo fracaso, oh Dios, de mi mente, oh Dios. Y que sea tu Espíritu, que sea Jesús el que se revele a mí, oh Dios, con poder y autoridad, oh Dios, a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén.